Esta mañana que el Señor le bendiga, amada iglesia. Seguimos con nuestra serie Minutos de Fe y en esta ocasión bajo el tema prensa de aceite. En el Evangelio de San Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 26 y versículo 36, la palabra del Señor nos enseña que fue allí donde Jesús fue a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y es en ese momento donde nuestro Señor Jesús está siendo preparado y nuestro Señor Jesús comienza a dar a conocer su compañerismo con los discípulos. Es en esa prensa de aceite donde hay una devoción especial de Dios. Hay una oración. Toda la noche dice la palabra de Dios. Nuestro Señor pasó clamando y orando por lo que iba a suceder. Es eminente, amada iglesia, que nosotros necesitamos mantener la antorcha encendida de oración, porque los tiempos están cambiando y los tiempos son difíciles. Y dice el versículo 36 en adelante, el capítulo 26 de San Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, dice su palabra, durmiendo. Y Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Nuestro Señor Jesús le dice a Pedro representa a la iglesia: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amada iglesia, es interesante entonces cómo nuestro Señor Jesús va al Getsemaní, al jardín del Getsemaní, y es interesante entonces saber la amistad que Dios tiene con la iglesia. Y a través de la palabra nosotros encontramos la humanidad de Cristo, la gloria de Dios sobre Él. Y en ese momento el Señor también estaba sufriendo. Hay sufrimiento de Cristo en ese momento. A Jesús lo conocemos también como un varón de dolores, como también un varón de sufrimiento, pero el Cristo glorioso sabía el procedimiento y el proceso que había de pasar. Jesús le está diciendo a sus discípulos que vigilad, velad conmigo, le dijo el Señor a sus discípulos. En esta mañana yo te digo, iglesia, necesitamos velar con Cristo. Necesitamos saber que las aflicciones que hoy estamos viviendo, la sumisión que hoy estamos pasando, necesita estarse velando a través de la oración, los devocionales con Cristo. La voluntad de Dios es levantar la iglesia y los discípulos no deben de dormir. Los discípulos en la Biblia representan la iglesia. Naturalmente hay debilidad humana, hay sueños espirituales profundos, pero es el tiempo de comenzar a levantarse. Es el tiempo de velar junto con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y Pedro en el capítulo 26, verso 40, ¿acaso, le dijo el Señor, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Pedro representa a la iglesia y naturalmente Jesús sabe que nuestra carne es débil, pero la iglesia necesita tener la oportunidad de clamar, de levantar esa oración delante de Dios, una oración de conquista. Cada vez que la iglesia ora, cada vez que la iglesia clama, hay sensibilidad divina delante de Dios. Amada iglesia, amigo que me escucha en esta mañana, necesitamos que nuestros oídos estén circuncidados y eso se va a lograr a través de la oración. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos encamina y nos orienta. Cuando la iglesia tiene el Espíritu Santo, tiene comunión con Dios, tiene entonces sensibilidad divina, hay vigilancia, hay sumisión, hay devoción con Cristo Jesús.
Amada iglesia, necesitamos velar y orar porque los tiempos son difíciles. Amada iglesia, así como Jesús entró en Getsemaní y esa prensa de aceite comenzó a prensar todo lo que tenía, su devoción y su gloria, así también es necesario que la iglesia en este tiempo comience a ser prensada y a dar a conocer lo que realmente tiene. No pierdas la comunión, no pierdas la amistad con Cristo Jesús, no pierdas, amada iglesia, la vigilancia, no pierdas la sumisión, la oración, la devoción con Cristo Jesús. Amada iglesia, es tiempo de clamar, es tiempo de orar, es tiempo de levantar cada incensario de oración y de intercesión delante de este pueblo en el nombre de Jesús. En esta mañana quiero orar una breve oración por aquellos que quizás se han dormido espiritualmente, por aquellos que han sido débiles humanamente. En esta mañana quiero que oremos durante unos segundos. Padre, en esta mañana, Dios mío, declaro, Jesús, que hay sensibilidad divina sobre la iglesia y todo cansancio y todo sueño espiritual lo cancelamos en el nombre de Jesús. Hay un compromiso con la iglesia, un compromiso de devoción, un compromiso, Dios mío, contigo, Dios eterno, de vigilar constantemente. Padre, declaramos en esta mañana, Dios mío, que nos levantamos como esos discípulos, Dios eterno, que claman justicia, que claman tu gloria y tu retorno a la tierra, Dios mío. En esta mañana, Dios eterno, declaramos una sensibilidad divina sobre la iglesia, una sensibilidad poderosa sobre los líderes que conquistamos y hablamos tu evangelio poderoso en esta nación. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amada iglesia, le invito para que mantenga siempre ese estandarte de oración, esa antorcha encendida en medio de cualquier debilidad humana. Nuestra oración y nuestros deseos son que haya una iglesia poderosa, ferviente en oración y en comunión con Cristo Jesús. Amada iglesia, que el Señor me los bendiga. Les saluda su pastor y amigo Enrique Orellana.